Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de las hermanas Grimes. Bárbara y Patricia Grimes eran dos hermanas que la noche del viernes del 28 de diciembre de 1956 fueron a un teatro a ver una película y su madre les dijo que regresaran a casa antes de la medianoche, pero cuando llegó la medianoche, Bárbara y Patricia no volvieron. Este caso sigue sin resolver, pero hay varios sospechosos que iremos comentando durante el caso. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. También, si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Bárbara y Patricia Grimes. Bárbara Grimes tenía 15 años, era estudiante de segundo año de secundaria y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de muebles con una de sus hermanas mayores. Bárbara era una chica reservada, tímida y bastante tranquila, mientras que su hermana Patricia Grimes, de 12 años, eran 7 hermanos, pero Bárbara y Patricia estaban como muy unidas. Eran con la hermana que más tiempo pasaban juntas y compartían más intereses. Patricia era como la líder de las dos, la que tomaba las decisiones, era una chica muy extrovertida, muy enérgica. Ellas residían en Chicago, en un barrio llamado McKinley Park, junto a su madre Loretta Grimes y sus 5 hermanos. Loretta, la madre de Bárbara y Patricia, era una mujer muy trabajadora y muy protectora con sus hijos. La familia Grimes era de clase media-baja. Tanto Bárbara como Patricia eran súper admiradoras, como mucha gente de esa época, de Elvis Presley. Siempre escuchaban su música en casa, etc. Para la noche del 28 de diciembre de 1956, Bárbara y Patricia estaban planeando ir al teatro Brighton de Chicago para ver Love Me Tender. Ellas ya habían ido a ver esta película varias veces, bastantes de hecho, pero querían volver a verla. Les gustaba mucho, les hacía ilusión. La noche anterior, a pedirle permiso a su madre Loretta, Bárbara y Patricia habían estado en casa de una amiga, por lo que Loretta les dijo que no podían ir al cine esa noche de viernes porque habían salido la noche anterior a casa de una amiga. Sin embargo, Bárbara y Patricia habían estado ahorrando su propio dinero para comprar los tickets para el teatro y tenían muchísimas ganas de ir, así que finalmente su madre Loretta cedió y finalmente les dio permiso para ir al teatro esa noche. Llegó la noche del viernes 28 y la familia cenó y después de la cena Bárbara y Patricia se iban a ver la película al teatro Brighton. Bárbara se vistió con una blusa amarilla y una falda grande, un abrigo gris y una bufanda, porque esa noche hacía muchísimo frío. De hecho, durante esa época estaba nevando bastante algunos días. Y Patricia se vistió con un suéter amarillo y jeans azules y encima una chaqueta negra con las mangas a rayas blancas y negras y un pañuelo blanco en la cabeza. Las dos salieron de casa súper emocionadas por ir a ver otra vez la película Love Me Tender, pero antes de salir de casa su madre Loretta les dijo que solo acabar la película, solo salir del cine, del teatro, fueran directamente a casa y que antes de la medianoche debían estar en casa. Patricia y Bárbara llevaban encima $2.50, dinero suficiente como para comprar los tickets del teatro, para coger el bus, etc. El teatro no estaba muy lejos de la casa de los Grimes y sobre las 7:30 Patricia y Bárbara llegaron al teatro. Se sabe que las chicas estuvieron en el cine, o sea, se sabe que vieron la película porque una compañera de clase de Patricia, que se llamaba Dorothy, estuvo sentada detrás de ellas en el teatro durante la función, así que se sabe que Patricia y Bárbara llegaron hasta dentro del teatro y cuando la película terminó, Dorothy, esta amiga que había estado sentada detrás de ellas, las vio alrededor de las 10:15 p.m. Esa noche había doble función en el teatro, es decir que después de la película Love Me Tender empezaba otra, y se cree que Bárbara y Patricia, cuando salieron de la primera película, entraron en la segunda función porque Dorothy las vio en la cola.
Llegó la medianoche y las chicas no volvieron a casa. Loretta, su madre, comenzó a preocuparse y Teresa y Joey, que eran dos hermanos mayores de Bárbara y Patricia, salieron hacia la estación de autobús donde ellas teóricamente tendrían que llegar para dirigirse hacia casa. Así que Teresa y Joey estuvieron un rato esperando en la parada de autobús, pero pasó un bus, las chicas no bajaron, pasó otro bus, tampoco llegaron, pasó otro bus, tampoco llegaron, las chicas no venían en ningún bus. Así que después de esperar bastante rato, Teresa y Joey volvieron a casa y le dijeron a su madre Loretta que las chicas no llegaron. Loretta inmediatamente, después de que sus hijos le dijeran que las chicas no llegaron en ningún bus, llamó a la policía y reportó a Bárbara y a Patricia como desaparecidas sobre las 2:15 de la madrugada. La policía principalmente e inmediatamente consideró la hipótesis de que Bárbara y Patricia no volvieron a casa por su voluntad, es decir, que escaparon de casa, que habían huido. Sin embargo, Bárbara y Patricia eran descritas como muy buenas chicas, que ayudaban mucho a su madre, que se sabía que no se irían sin decirle nada a nadie. Sabían que no eran el perfil de chicas que se escaparían de casa. De hecho, Bárbara ayudaba muchísimo a su madre con el dinero. De hecho, siempre, básicamente todos los meses le daba su cheque del trabajo a su madre. También le dio en una ocasión su pago extra de Navidad. Es decir, eran chicas muy buenas que ayudaban mucho a su madre, que eran muy consideradas con su familia y sabían que no les harían esto, que no desaparecerían sin decirles nada. Además, al día siguiente tenían planes con su hermana Teresa y las chicas tampoco se habían llevado nada de ropa o pertenencias personales, absolutamente nada que indicara que hubieran huido. También el día 31 de diciembre era el cumpleaños de Patricia, que cumplía 13 años, y para el 29, o sea, para el día después de la desaparición, había organizado una quedada en su casa con sus amigos para hacer una pequeña fiesta de cumpleaños. Loretta y los hermanos de Patricia y Bárbara dieron todos estos datos a la policía de por qué era imposible para ellos que hubieran huido, pero la policía no les hizo caso y continuó con la misma hipótesis. Entonces, durante el paso de los días, a la estación de policía empezaron a llegar supuestos reportes de avistamientos de Bárbara y Patricia. Y después de que la policía escuchara todos estos reportes, teorizaron que las chicas habían huido, se habían embarcado hacia una aventura para ir a conocer a Elvis Presley. Loretta no estaba nada de acuerdo con esta teoría y estaba segura y repetía y constantemente le decía a la policía que sus hijas no desaparecieron voluntariamente, sino que estaban en peligro. Como la policía tuvo como hipótesis principal, como teoría principal, que las chicas habían desaparecido voluntariamente y no cambiaban de opinión, esto hizo que la búsqueda los primeros días fuera prácticamente nula. Y algunos de los supuestos avistamientos que hubo son los siguientes. Durante la noche del 28, después de la primera función, después de que las viera su compañera Dorothy, supuestamente las vio un empleado de un banco llamado Roger Minrad, quien dijo haber estado sentado también detrás de las chicas durante la película y que cuando acabó la película ellas iban detrás de él, o sea, él estaba caminando en la calle y ellas estaban detrás. Dijo que esto sucedió sobre las 11 p.m., sobre las 11 de la noche. Dijo que entonces vio un coche detenerse delante de ellas y que las chicas hablaron con los ocupantes del coche y después paró otro coche donde estaban las chicas, pero en ese momento Roger no vio nada más porque dobló la esquina para continuar su camino y no vio qué más pasó a continuación entre ese coche y las hermanas Grimes. Después salió otro testigo, un camionero que afirmó ver a las chicas ser recogidas por alguien que conducía un coche al lado del teatro, alrededor de las 10:40. Entonces, estas declaraciones no encajan, se contradicen, porque Roger dijo que lo que cuenta sucedió sobre las 11, pero este camionero dice que lo que cuenta fue sobre las 10:40, o sea, si a las 10:40 las chicas hubieran subido en un coche, Roger, ¿cómo las pudo ver a las 11 andando? Después salió otro hombre, un hombre llamado Stanley Sidarsky, que estaba dentro de su casa la noche del 28 cuando terminó la función del teatro y dijo
que sobre las 11 escuchó la radio de un coche. Este hombre vivía al lado del teatro. Escuchó la radio de un coche y el sonido de un motor, o sea, de un coche encendido con música. Se acercó a la ventana de su casa para mirar hacia afuera y dijo ver a una chica que parecía Barbara Grimes parada afuera en la calle hablando con un hombre de unos 20 años, rubio, alto, que vestía con una chaqueta militar. Y dijo que a pocos metros de distancia estaba otra chica que parecía Patricia hablando con otro hombre joven al lado de un coche y que dentro de este coche había dos hombres más sentados en los asientos esperando. Después de ver esta situación, Stanley volvió a su sala de estar a seguir viendo la televisión. También un conductor de autobús llamado Joe Smoke afirmó que en la parada de al lado del teatro, donde Bárbara y Patricia tendrían que haber cogido el bus, según él, Bárbara y Patricia subieron al autobús que él conducía alrededor de las 11:15 de la noche. Sin embargo, dijo este conductor, Joe, que no podía recordar en qué parada se bajaron. Luego, dos adolescentes que vivían en la misma zona donde vivían los Grimes dijeron ver a Bárbara y Patricia caminando por la calle a unas pocas cuadras de su casa y dijeron que la reconocieron porque vivían al lado de casa de los Grimes y se conocían entre ellos, y dijeron que fue sobre las 11:30 p.m. y que las chicas estaban perfectamente bien caminando hacia su casa. Luego otra mujer llamada Gertrude Kovacs, que vivía a 6 cuadras del teatro, afirmó haber escuchado a una chica gritar desde el interior de un coche sobre las 11:30 en la calle que bajaba del teatro. Otra persona dijo escuchar a una chica llorando en la parada de autobús que tenían que coger las chicas para volver a casa sobre las 12:15 de la madrugada. Entonces, muchas de estas personas mintieron acerca de estos reportes de avistamientos porque ninguno encaja con la hora. Uno vio a las chicas a las 11 en un sitio, el otro las vio dentro de un coche a las 10:30. Ninguno de estos reportes coincide. Y luego salieron más testigos hablando sobre avistamientos del 29 de diciembre, del día después de la desaparición. Un guardia de seguridad llamado Jack Franklin dijo haberse topado con las chicas en la esquina de unas calles, entre las calles Lawrence y Central Park Avenue, y que las chicas le preguntaron sobre una dirección, pero él no podía recordar la dirección que le preguntaron. Y dijo que fue sobre las 9:30 de la mañana. Después, una joven llamada Catherine Borak, que iba a la escuela con Patricia, dijo que sobre las 6:30 p.m. estaba sentada en una cafetería desayunando cuando vio a Patricia caminando con dos personas que no reconoció. Y hubo varias personas más que salieron a decir que habían visto a las chicas el 29 de diciembre, pero igual que los avistamientos de la noche anterior, ninguno coincidía. Todos eran avistamientos en lugares diferentes a la misma hora, entonces no cuadraba ningún reporte. Entonces, por lo que pudo haber pasado que la gente diera tantos reportes falsos, es porque en esa época la policía y el periódico trabajaban juntos de alguna manera, y el problema era que cuando un reporte llegaba a la estación de policía, la policía inmediatamente lo pasaba a la prensa y la prensa lo escribía. El periódico lo escribía como si fuera un hecho que habían visto a las chicas por ahí. No lo ponían como es posible que hayan visto a las chicas o supuesto avistamiento, sino que ponían se ha visto a las chicas en tal lugar. Entonces cualquier persona que viera a dos chicas jóvenes con las descripciones de Bárbara y Patricia pensaban que eran ellas y iban a hacer el reporte. Los días continuaron pasando y las chicas no aparecían. Loretta, la madre de Bárbara y Patricia, empezó a recibir cartas. En total recibió 8 cartas. Y las cartas se las enviaba alguien que decía tener a Patricia y a Bárbara. La primera carta le decía a Loretta que fuera a una iglesia católica en Milwaukee, que llevara $1,000, le ordenaba el sitio donde dejar el dinero y que después de entregar el dinero en ese punto le entregaría a sus hijas. Loretta fue con esta carta a la policía y junto al FBI fueron al lugar, a esta iglesia católica de Milwaukee. El FBI le ordenó a Loretta que hiciera todo lo que le pedían en la carta. Sin embargo, cuando Loretta llegó a la iglesia, se quedó allí esperando en el punto que le indicaron y no apareció. Y las siguientes 7 cartas fueron similares. Le decían ve a X lugar con X dinero y te entregaremos a tus hijas. Ella fue todas las veces con la policía a los lugares sin que vieran a la policía, obviamente, pero no se presentó nadie ni vio a sus hijas. Entonces la policía rastreó a la persona que escribía estas cartas
y vieron que eran enviadas desde un hospital psiquiátrico y quien las escribía era un paciente que dijo haberlo hecho por diversión. El 22 de enero por la noche, un hombre llamado Leonard Prescott estaba en su coche conduciendo hacia su casa cuando vio algo al lado de la carretera. Vio dos figuras blancas y al principio pensó que eran maniquíes. Sin embargo, no se quedó tranquilo durante el camino a casa y cuando llegó a su casa le dijo a su mujer Marie lo que había visto y que si le podía acompañar al lugar para corroborar que fueran maniquíes. Así que Marie y Leonard subieron al coche, condujeron hacia este lugar y cuando llegaron se acercaron y Marie dijo que inmediatamente tenían que ir a la policía porque no eran maniquíes. A la mañana siguiente, Loretta recibió una llamada de la policía que le dijo que habían sido encontradas sus hijas, Bárbara y Patricia, sin vida al lado de la carretera. Bárbara y Patricia se encontraron ambas desnudas y el cuerpo de Patricia estaba encima del de Bárbara. Sus cuerpos fueron llevados a la morgue para hacerles las autopsias y las autopsias fueron realizadas por 3 patólogos forenses. Uno de ellos, llamado Dr. Walter Camp, determinó que las hermanas Grimes fueron asesinadas pocas horas después de haber desaparecido la noche del 28 de diciembre. Llegó a esa conclusión por el contenido del estómago de las chicas. Patricia no tenía nada en el estómago, pero Bárbara tenía comida no digerida, que era exactamente lo que cenó la noche de ir al teatro. O sea, el 28 por la noche cenó eso en su casa, se fueron al teatro y cuando la encontraron, el contenido de su estómago era esa cena. Y por eso concluyó que murieron pocas horas después de desaparecer. Patricia no tenía nada en el estómago porque he olvidado decir que la noche del 28 no cenó nada. Patricia tenía en el pecho 3 marcas de pinchazos muy superficiales que indicaron que no fueron la causa de la muerte y Bárbara tenía algunos moretones en la mejilla y otras zonas de la cara que tampoco fueron la causa de muerte. No podían determinar cuál fue la causa de muerte porque no había heridas de arma blanca ni ningún tipo de herida visible que indicara ser una herida mortal, por lo que finalmente determinaron, después de descartar todas las demás causas de muerte, determinaron la causa de muerte de Bárbara y Patricia como muerte por exposición a bajas temperaturas. Y la ropa de las chicas nunca se encontró. Después de que los cuerpos se encontraran, Loretta recibió una llamada y era un hombre que le dijo que era el responsable de la muerte de sus hijas. Este hombre por esta llamada le dio detalles específicos sobre Bárbara y Patricia que todavía no habían salido a la luz y mencionó en esta llamada que una de las chicas tenía los dedos de los pies cruzados. Dijo que se fijó en eso mientras la desvestía y esto era verdad. Patricia tenía la costumbre de cruzar los dedos de los pies y era algo que muy pocas personas sabían. En esta llamada también este hombre le dijo a Loretta: esto no ha terminado, el próximo será encontrado flotando en el río, refiriéndose que haría lo mismo con sus demás hijos. Loretta creyó que este hombre era el responsable de la muerte de Patricia y Bárbara. También creía que era alguien que vivía en el vecindario y que sus hijas conocían, ya que sabía que Bárbara y Patricia no hubieran subido al coche de nadie que no conocieran. El primer sospechoso del caso fue un hombre de 53 años llamado Walter Krantz. Lo consideraron como el primer sospechoso porque el 15 de enero, antes de que encontraran a las chicas, los cuerpos de las chicas, la policía recibió una llamada anónima de un hombre que les dijo que buscaran en una zona determinada y que encontrarían a las hermanas Grimes. El hombre les indicó una dirección, la policía fue pero no encontraron nada. Sin embargo, a muy poca distancia es donde se encontraron los cuerpos más tarde. La policía rastreó esta llamada anónima y vieron que fue hecha por este hombre llamado Walter Krantz. Lo interrogaron y Walter primero negó haber hecho la llamada, pero luego dijo que hizo esta llamada porque recibió la información a través de sus poderes psíquicos. Afirmó que había adquirido poderes psíquicos de sus generaciones y que soñó que las hermanas Grimes estaban en ese lugar, por eso hizo la llamada a la policía. A este hombre le hicieron 3 pruebas del polígrafo y solo fallaba en una pregunta. La pregunta era si había visto los cuerpos de las chicas sin vida y él decía que no, y el polígrafo detectaba que no estaba diciendo la verdad. La policía tomó huellas dactilares y fotografías de Walter Krantz y fueron enviadas al FBI. 3 semanas antes de que se encontraran los cuerpos de las chicas,
La policía había recibido también el reporte de un taxista llamado Reno Valdés, que dijo haber visto a dos chicas que coincidían con la descripción de Patricia y Bárbara, sentadas en la mesa de un restaurante en la calle Madison con dos hombres. Dijo que fue sobre las 4 o 5 am y que luego las chicas se fueron con uno de estos dos hombres. La policía fue al restaurante con fotos de Bárbara y Patricia y se las enseñaron a la dueña, una mujer llamada Minnie Dulas. Minnie dijo que sí, confirmó que las chicas estuvieron allí y confirmó lo que contó el taxista, que estuvieron con dos hombres y luego se fueron con uno. También dijo conocer a este hombre con el que se habían ido las chicas, porque dijo que era un ex empleado de su restaurante. Este hombre era un chico de 21 años llamado Benny Bedwell y según la policía tenían muchas evidencias como para arrestar a Benny e interrogarlo. No se sabe cuáles eran las evidencias, pero decidieron interrogarlo. Benny le dijo a la policía que él y un amigo suyo estuvieron con Bárbara y Patricia la noche de la desaparición. De hecho, dijo que estuvieron con ellas durante la película. Dijo que después del cine querían seguir la fiesta por ahí, los cuatro, y siguió contando que estaban en el coche y que en un momento se pelearon con las chicas, las dejaron inconscientes y en ese momento las tiraron al lado de la carretera. Sin embargo, Benny luego cambió su historia. Dijo que todo lo que había explicado era mentira y dijo que lo dijo porque pensaba que si confesaba la policía le dejaría ir. 3 días después, Benny supuestamente escribió una confesión, porque a partir del momento que lo arrestaron hasta 3 días después lo tuvieron en la habitación de un motel arrestado y según supuestamente escribió una confesión. Ahora, Benny era un hombre que no sabía ni leer casi ni escribir y escribió toda una confesión. En esta supuesta confesión él explicaba que él y su amigo, al que se refirió como Frank, recogieron a las chicas en coche el 6 de enero y que pasaron desde ese día hasta el resto de días bebiendo, divirtiéndose en bares, durmiendo en hoteles y que después el 16 de enero fueron a una gasolinera donde Bárbara y Patricia bajaron, fueron al servicio. Después volvieron al coche y condujeron hasta un lugar aislado para estacionar el coche. En ese lugar, Benny y Frank se insinuaron a las chicas, pero ellas lo rechazaron y entonces Benny se enfadó, comenzó a pelearse con Patricia y la golpeó y según él la golpeó más fuerte de lo que quería, según él, según esta confesión escrita. La golpeó más fuerte de lo que quería y lo mismo hizo Frank con Bárbara, la golpeó más fuerte de lo que quería y básicamente en esta confesión decían que estuvieron con ellas, se enfadaron porque lo rechazaron, las golpearon y las mataron. Dejaron los cuerpos al lado de la carretera y se fueron. La cosa es que muchas cosas de esta confesión no tienen sentido. Él dice en esta carta que estuvieron bebiendo y comiendo, pero en el estómago de Patricia no había nada y en el estómago de Bárbara había lo de la cena de la noche de la desaparición. En el momento que encontraron sus cuerpos y durante las autopsias vieron que no había rastro de alcohol, ni de ninguna sustancia en su sistema, ni de otra comida. Y Benny en esta confesión decía que habían estado bebiendo, pero no había rastro de alcohol en el sistema de las chicas. Tampoco coincide el hecho de que en la confesión dijera que golpearon a las chicas hasta matarlas, porque en la autopsia no encontraron ningún golpe mortal, no encontraban ningún golpe, ninguna lesión que presentaran las chicas que pudiera ser la causa de muerte. La policía rastreó a este tal Frank, quien en realidad se llamaba William Cole, que era un hombre de 25 años. Él le dijo a la policía, después de que la policía le interrogara sobre la confesión de Benny, que Benny estaba completamente loco, que él no estuvo con él y con estas dos chicas, que la última vez que lo vio fue en noviembre y que sí que estuvieron con dos chicas, pero no eran las hermanas Grimes. Entonces, un dato importante es que cuando Benny fue arrestado llevaba una chaqueta militar muy parecida a la descrita por Stanley Sidarsky, el hombre que vivía al lado del teatro y dijo que escuchó un coche, el motor y la radio, salió a la ventana y vio a una chica que parecía Bárbara o Patricia hablando con un chico que llevaba una chaqueta militar. No solo la chaqueta, sino básicamente descripción física, etcétera, que dio Stanley era muy similar a la de Benny. Sin embargo, no había pruebas suficientes para acusar a Benny por el doble asesinato de las hermanas Grimes. Y Loretta, la madre de las chicas, creía que Benny no era el asesino
y decía que su historia y sus confesiones eran ridículas. Benny dijo entonces que su confesión fue forzada, que la policía lo golpeó durante los días que lo tuvieron en el motel. Lo golpearon, le prometieron dinero, etc. Pero la policía negó esto, dijo que ellos no le hicieron nada a Benny, que no le forzaron y que lo que decía Benny era mentira. Entonces, los 3 patólogos forenses que le hicieron la autopsia a las chicas, el que salió a hablar era el Dr. Walter, que es el que dio la causa de muerte, etc. Pues otro de los patólogos que estuvo presente durante la autopsia dijo a la prensa: esto me podría costar mi trabajo, pero no puedo dormir sabiendo que se están encubriendo cosas. Este hombre, patólogo, se llamaba Harry Gloss. Él dijo que la autopsia se realizó incorrectamente y que estaban encubriendo cosas. Como respuesta a esto, el Dr. Walter salió a decir que Harry no tenía las capacidades o los estudios para entender que la autopsia se realizó correctamente. Pero Harry Gloss continuó diciendo que él estuvo 5 horas presente durante la autopsia con el Dr. Walter y con otro patólogo, y que lo que se estaba encubriendo fue que Bárbara y Patricia fueron golpeadas y abusadas sexualmente y que encontraron esperma en el cuerpo de Patricia. Él dijo que creía que no murieron la misma noche que fueron al teatro, la misma noche de la desaparición, sino que las secuestraron y mantuvieron cautivas durante una semana hasta que tiraron sus cuerpos a la carretera. Argumentó que las dejaron en una zona donde era muy extraño que nadie más las hubiera visto, que nadie hubiera visto los cuerpos, porque los cuerpos estaban literalmente al lado de la carretera donde pasaban muchos coches constantemente, y hubo unos días que nevó lo suficiente como para que los cuerpos hubieran estado cubiertos por la nieve, pero fueron como 4 días, y que los demás días no nevó lo suficiente como para haber estado los cuerpos siempre tapados. Harry Gloss, después de decir todo esto, fue despedido por dar estas afirmaciones, pero él decía que creía todo esto y que pensaba que el asesino era Benny. Confirmaron que sí que hubo actividad sexual, pero no se sabía si fue consensuada o no. Un poco más tarde, Benny fue arrestado en Florida por agredir a una niña de 13 años. Hubo otro sospechoso, un chico llamado Max Flake, de 17 años, quien confesó el crimen. Sin embargo, le hicieron una prueba de detector de mentiras y no la pasó. Y por último, un detective de la policía de West Chicago llamado Raymond Johnson, que se retiró del servicio en 2011. Después de retirarse, empezó a repasar casos viejos de la ciudad hasta que se encontró con el de las hermanas Grimes y empezó a investigar los documentos. Encontró un dato que la policía no había tenido en cuenta durante la época de la investigación, y es que un año después de la muerte de Patricia y Bárbara, un hombre llamado Charles Leroy Melquist fue detenido por el asesinato de una chica llamada Bonnie Late Scott, de 15 años, cuyo cuerpo apareció decapitado 2 meses después de haber sido secuestrada. Bonnie apareció sin vida, desnuda, igual que las hermanas Grimes, y el lugar donde encontraron el cuerpo estaba solo a 15 kilómetros de donde encontraron a Patricia y a Bárbara. Revisando los archivos, Johnson descubrió también, este detective, que Loretta Grimes había dicho a la policía que recibió una segunda llamada telefónica de un hombre cuya voz era igual que la voz del hombre que la llamó para decirle que había asesinado a sus hijas, que una de sus hijas tenía los dedos de los pies cruzados, etc. Y la fecha de esta llamada, de la segunda llamada, coincidía con la desaparición de Bonnie. En esta ocasión, el hombre por el teléfono le dijo: cometí otro delito perfecto, este es otro que la policía no resolverá. Loretta informó de esta llamada a la policía, pero la policía no conectó el caso de Bonnie con el de las hermanas Grimes. Entonces, este detective, Johnson, le pidió a otros policías que interrogaran al asesino de Bonnie, a este hombre que fue a prisión por el asesinato de Bonnie, si estaba vivo y podían encontrarlo. Pero obviamente han pasado muchísimos años y Charles Leroy Melquist, el asesino de Bonnie, había fallecido unos meses atrás en la prisión donde estaba cumpliendo la condena, así que no pudieron interrogarlo. Y de momento esto es todo sobre el caso de las hermanas Grimes. Sigue sin resolver, pero hay estos 3 sospechosos. Del segundo, del chico de 17 años, no hay mucha más información, simplemente confesó el crimen, pero no había evidencias por ningún sitio. Sin embargo, de este último, Charles Leroy, el asesino de Bonnie, encaja un poco que justo llamara a Loretta
cuando Bonnie estaba desaparecida y que la voz fuera igual que el de la primera llamada y justo le dijera eso, que había cometido otro crimen, que la policía lo resolvería y justo un poco después apareciera el cuerpo de Bonnie a solo 15 kilómetros de donde aparecieron las hermanas Grimes. También es sospechoso Benny porque hubo la dueña del restaurante que fue testigo y el taxista de que Benny estuvo con las chicas en el restaurante de Madison. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso y podéis dejarme en comentarios más casos que os gustaría ver en el canal. No olvidéis dejarme un me gusta si os ha parecido interesante e informativo, seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!